Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El lobby inmobiliario impone sus intereses en el POTMET. Tercera parte. En Territorio Reportaje hemos planteado el eje de la discusión detonada en estos programas sobre la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, que es en esencia el modelo de ciudad hacia el que pretendemos evolucionar, por el papel que tienen las inmobiliarias, ese potente grupo de empresas, desde enormes hasta pequeñas, que han incidido fuerte en el desarrollo de Guadalajara de más de medio siglo, pero sobre todo a partir de los años 90 del siglo XX, en que se privilegió un modelo expansivo a pretexto de que el crecimiento no se puede detener, de que la gente tiene derecho a una vivienda propia y de que el suelo urbano es demasiado caro. Uno de los problemas técnicos que urgía atender más pronto, el sintetizado en la última expresión, no ha sido prácticamente alterado. En este momento, la vivienda que se construye al interior del anillo periférico es inaccesible para casi toda la sociedad real por sus precios elevados, lo que ha dejado decenas de edificios parcialmente solos, con problemas agregados en cuestiones como servicios e inseguridad. Cada que crece un metro hacia afuera la ciudad, el valor del suelo más céntrico también aumenta. Y tenemos la otra cara de la moneda, la expansión sobre terrenos que antes eran agrícolas, ganaderos o de bosque. Entonces, hablar del sector inmobiliario es referirse a ese gran elefante en la sala que todos se empeñan en no ver, o al menos minimizar, pues sobre todo la clase política lo encuentra incómodo ante la falta de transparencia del modo en que se ejercen estos lobbies. El financiamiento de campañas políticas es parte de los señalamientos que no están debidamente transparentados ante las trampas y opacidades del sistema de financiamiento que tienen partidos y candidatos. Negar la relevancia del sector y su incidencia equivale a no reconocer su papel en la temática central del desarrollo urbano, sobre todo porque implica la prioridad de facto que ha tenido un modelo de negocios privado por encima de los intereses de la ciudad y a costa de los bienes públicos. En esta discusión resulta central el papel de la institución creada para hacer posible una ciudad diferente, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, por lo que hemos podido tener acceso a una entrevista con su titular, Patricia Martínez Barba, en busca de obtener tanto la visión de este tema desde la instancia gubernamental como su propia evaluación de la ciudad que hoy existe tras 8 años de la publicación del primer POTMET. Esta es la plática. Este plan de ordenamiento territorial metropolitano lo que ha permitido, Agustín, es que los 9 municipios del área metropolitana puedan tener una base para la coordinación del desarrollo de la ciudad. Probablemente estos 6 años, estos 8 años que tiene este instrumento vigente, lo que habría que decir es que es el principio de una serie de cambios que se tienen que ir dando en la ciudad, que no son de la noche a la mañana, sino que es un trabajo a mediano y a largo plazo y que va teniendo efectos de manera paulatina. Pero destacaría esto como quizá el principal logro, y es que los 9 municipios tienen un instrumento que les da las reglas sobre cómo debe ser el desarrollo de la ciudad, considerando que hay servicios, por ejemplo, de la ciudad que no reconocen límites. Por ejemplo, el tema del agua. Muy probablemente cosas o edificaciones que se hagan en un municipio impactan en el abasto en otra zona de la ciudad. Entonces, el poder tener un instrumento que considere toda esta información y oriente el desarrollo de la ciudad es un logro importante. Ahora, ¿por qué el ciudadano de a pie no percibe que la ciudad esté cambiando? Tú hablas obviamente de que se trata de un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero recordemos que una meta muy clara en fechas que se planteó desde el primer POTMET fue el 500 aniversario de Guadalajara. Estamos hablando del año 2042 y estamos a escasos 18 años si estamos en 2024. Entonces, no sé si el inicio tenga que ser tan lento. La ciudad, y esto es otra de las cosas que justificaron el POTMET, la ciudad se estaba expandiendo de forma desmedida. No ha dejado de expandirse, se ha hablado mucho de que hay derechos adquiridos previos al POTMET. Desafortunadamente,
por ahí me daban una cifra que creo que viene en el propio documento, tú desmiénteme, que se habla como de unas 3.200 hectáreas que crecieron entre 2010 y 2020. Seguramente tienen que ver con esos derechos adquiridos, pero simplemente para que la gente tenga muy claro, esta superficie equivale a 5 veces Ciudad Guzmán, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que ha seguido creciendo la ciudad antes y después del POTMET. Claro. Bueno, para reconocer cuáles son los principales impactos que tiene este instrumento sobre la ciudad, muy probablemente sea más sencillo comprenderlo a partir de lo que le corresponde hacer a los municipios. Los municipios, una vez que nosotros tenemos este instrumento aprobado y que es vigente, tienen la obligación de homologarlo con lo que son sus instrumentos de planeación municipales, los llamados planes parciales, que ahí es donde ya se determina cuál es el potencial que tiene de desarrollo cada uno de los predios que hay en esta ciudad. Y lo que hace el POTMET es ir vocacionando las zonas para decir, este es el área donde, de acuerdo a la suficiencia de servicios, a la cercanía con el transporte público, es donde se puede impulsar el desarrollo de vivienda. Esta es la zona que podemos reservar para que aquí se dé el crecimiento de la industria por las características que tiene. ¿Cuáles son las zonas que no se deben construir porque son importantes, porque tienen un valor ambiental, porque son zonas de recarga para aguas subterráneas, por ejemplo? Al tener bien identificado el vocacionamiento de estas zonas, lo que sigue es que los municipios lo aterricen a nivel de un predio. Es como hacer un zoom hacia la ciudad. ¿Y en qué se van a ir notando estos impactos? En que la gente va a vivir, la idea es que vivan más cerca de donde están sus áreas de consumo, de sus centros de trabajo, lo que les permite su relación de vida en el día a día. En el primer POTMET, el POTMET que está vigente, no se desarrollaron indicadores que nos permitieran medir con una metodología específica cuáles serían los impactos que está provocando el POTMET sobre la ciudad. En este proyecto que estamos presentando a consulta pública, sí se están definiendo indicadores justo para poder demostrar con datos tangibles cuál es el impacto que está teniendo. Sin embargo, ver los cambios, percibir estos cambios en la ciudad es algo que toma tiempo. Hoy todavía estamos viviendo impactos de lo que se permitió en el año 2000 con la construcción de viviendas en el Valle de Tlajomulco, ¿no? Con por ejemplo, fraccionamientos como Chulavista o Santa Fe. Hoy estamos viviendo las consecuencias de esta vivienda que ha quedado abandonada. Entonces, así como ya pasaron 24 años y estamos viviendo consecuencias, también el tema de cómo vamos evolucionando y avanzando en mejorar el desarrollo de nuestra ciudad toma tiempo. Sin embargo, sí hay datos que te podría dar, por ejemplo, el que sí se ha logrado la contención del crecimiento, esta expansión que había tenido Guadalajara en las últimas décadas. Y esto lo sabemos porque gracias al POTMET se lograron contener la emisión de algunas licencias, o diría del 70% de licencias que de haber sido solo por los planes parciales se hubiesen emitido. Pero el POTMET lo que decía, esto es un área de conservación, esto es un área de protección, donde no se puede construir. Entonces, ese es un primer dato que demuestra un resultado tangible. Otro tiene que ver, ahora tú decías el tema de los derechos, respondiendo a la otra parte de tu pregunta sobre los derechos adquiridos. Independientemente de si son esta cantidad de reservas, lo que hay que decir es que hay reservas que aún no han sido construidas, ¿no? O que hay gente que compró hace 30 años esperando que algún día la urbanización llegara o llegue y por lo tanto entonces construir en estos terrenos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este POTMET? Reducir esa cantidad de reservas en un 41%. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que hace que la ciudad se siga expandiendo. Si nosotros seguimos permitiendo que esas reservas estén muy alejadas, se le está dando un uso potencial a un terreno que está lejos de donde están escuelas, centros de salud, mercados, líneas de transporte, y que lo que hacen es provocar este impacto que queremos revertir, y es que la vivienda, el derecho a la vivienda no sea garantizado, y que lo que bien describen algunos especialistas de lo que hablan no es lo mismo garantizar el derecho a la vivienda que el derecho a la propiedad.
De nada nos sirve que la gente se compre una propiedad cuando tiene que invertir 4 horas de sus horas productivas o tiempo con familia en traslados, cuando las inversiones de los gobiernos se están haciendo por recuperar escuelas, centros de salud, mercados, inversión en la red de transporte público masivo en una ciudad que está contenida, cercana a todos estos servicios. Eso, lo que promovemos con este PodMed, es sí impulsar, generar los mecanismos que permitan promover el derecho a la vivienda adecuada, no el derecho a la propiedad. Tú hablas de que a final de cuentas son los municipios los que van a ser los responsables de alinear al PodMed sus propios instrumentos. Existe la percepción, supongo que hay casos de triunfo y de fracaso, pero quizá los casos de fracaso terminan siendo más visibles y entonces la gente piensa, los municipios siguen pensando que son como una especie de feudo donde van a aceptar lo que quieran y van a rechazar lo que quieran, porque además están sometidos a una influencia muy grande de los propios empresarios. Entonces, ¿tú cómo calificarías esto? ¿Es normal que el municipio todavía se siga permitiendo cosas por fuera del PodMed? Tú hablas de 70% que sí, pero vayámonos al 30% que no. ¿Es natural esto? Y me llevaré a otra pregunta. ¿No necesitaríamos un IMEPLAN más robusto, un IMEPLAN que no solamente les diga lo que hay que hacer a través de estos instrumentos, sino que tenga un poder de ejecución, un poder político real, para que sea real, ahora sí que valga la expresión, para que de verdad sea la instancia metropolitana que requiere Guadalajara? Respondiendo a la primera pregunta, si los municipios al final pueden resolver como quieran sus usos de suelo, existe una obligación. Tenemos una ley de coordinación metropolitana, el propio Código Urbano, incluso si nos vamos a la normativa federal, lo que dice es los municipios se deben sujetar a lo que digan sus instrumentos metropolitanos. Estos son. Ahora, para que los municipios, que también por ley tienen el primer año de su gobierno para iniciar el proceso de actualización de sus instrumentos de planeación, una vez que los actualizan, para que puedan ser vigentes e implementarse, requieren de un dictamen de congruencia, que es el que emite la SEMADET. ¿Qué significa eso? La SEMADET va a revisar que esos planes parciales estén con base y de acuerdo a lo que dice el PodMed. Ahora, si no tienen ese dictamen de congruencia, por lo tanto no se registran y por lo tanto no cobran vigor. Si me voy unos pasos atrás, el PodMed surge del consenso de alcaldes, de los alcaldes, de la alcaldesa, del gobernador, de decir, existe la necesidad que se actualice. Y quienes van a aprobar el proyecto final son los alcaldes, la alcaldesa y el gobernador. Y posterior a eso tiene que pasar a sus cabildos. Es decir, sí hay, digamos, un andamiaje jurídico que le da, que genera esta obligación y un instrumento vinculante. Es importante hablar del lobby inmobiliario y de las posibles causas de por qué la metrópolis parece que mantiene una tendencia a la expansión que rebasa todos los objetivos institucionales. Te tengo que plantear otra pregunta que no diría que es ruda, porque creo que estás habituada también a este tipo de observaciones, pero me parece que es importante plantearla directamente. El tema del lobby inmobiliario. ¿Qué tanto peso tienen los empresarios de desarrollos inmobiliarios en las decisiones que termina tomando IMEPLAN? ¿Qué tanto se meten en los procesos de consulta tratando de generar cosas favorables a su negocio? Lo cual no sería raro porque cada quien cuida sus propios intereses. Pero ¿cómo precaver lo que ellos puedan incidir? Y te lo digo porque una de las notas que yo diría de los que hemos entrevistado en este ejercicio que estamos haciendo Canal 44 de parte de los críticos de IMEPLAN es que ellos ven una huella fuerte del sector inmobiliario, de los intereses inmobiliarios en la planeación y sobre todo están preocupados y dicen que el próximo PodMed está muy alineado a los intereses de ellos. ¿Tú qué contestarías a esto? Yo creo que tanto desarrolladores, académicos, organismos de sociedad civil, todos tienen la puerta abierta para participar en este proceso de consulta pública. Los desarrolladores que se han acercado, se les ha atendido. Los académicos que se han acercado, se les ha atendido. Organismos de sociedad civil, asociaciones vecinales, a todos los escuchamos. Como bien dijiste tú, intereses, todos tenemos un interés sobre la ciudad, ¿no? Sin embargo,
el PodMed y el PDM, el hecho de que estén en un proceso de consulta pública, está abriendo la posibilidad para que estas personas críticas que dicen está orientado hacia intereses privados, hagan sus observaciones, en todo caso, si fuese así, para reorientarlo. Si lo justifican técnica, jurídicamente, nosotros estamos obligados por ley a hacer estas revisiones y si hay algo que corregir, se va a corregir. Presentamos proyectos a consulta pública. Entonces, parte de este ejercicio ha sido la máxima transparencia. Los instrumentos son públicos desde el primer día en el que salió a consulta pública, como todos los estudios, análisis que tomamos en cuenta para su elaboración y actualización. Me parece que decir que está orientado a intereses inmobiliarios sin decir cómo, cuándo, dónde dice, cómo dice, pues habla también, no hay algo, a final de cuentas no veo algo objetivo. Si ahora me dijeras, lo dicen por esto que observan en particular, creo que ahí es cuando podemos abrir un diálogo. Qué bueno que me das la oportunidad. Justamente una de las observaciones que están haciendo es que hay una superficie de reserva urbana innecesaria para lo que la ciudad va a crecer, porque tú hablas de que 1.2 millones de personas más a este escenario de 2042. Más o menos estaríamos llegando casi al pico de población que va a tener la ciudad y va a empezar un lento descenso de acuerdo a lo que CONAPO publicó hace muchos años y lo que ustedes mismos han publicado a lo largo también de estos 8 años. Entonces la pregunta es, y es parte de la objeción, ¿para qué necesitamos tanta reserva urbana si este 1 millón y pico de habitantes no necesitan 45,000 o 25,000 hectáreas para vivir? Y además, otro dato que de algún modo tú lo has ido apuntando, la vivienda sola, la vivienda abandonada en el proceso distópico que se dio sobre todo en Tlajomulco y Zapopan, el salto, son 250,000, es una cantidad enorme. Esas 250,000, si nos ponemos un poquito a hacer cuentas, claro que es un poco ilusorio de mi parte, pero haciendo las cuentas da para 1 millón de habitantes, claro, no están aptas probablemente para eso, pero si tenemos una sobreoferta de vivienda que quedó abandonada y aparte una superficie de reserva que es excedida, pues quizás de ahí vienen los dos elementos de crítica que se están planteando. Sí. Uno de los principales análisis que tiene este PDM y el PodMed es un análisis de suficiencia de servicios y de equipamiento. ¿De qué se trata esto para traducirlo? Hoy la gente puede revisar particularmente un predio y entonces decir qué servicios tenemos alrededor y qué equipamientos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, qué tan cerca estamos de una línea de transporte masivo, si pasa el transporte público o no. Ese análisis de suficiencia de equipamientos y de servicios es una de las distintas capas que forman parte para definir las reservas urbanas. ¿Y a qué me refiero con una de las distintas capas? Al final de cuentas, lo que estamos entregando en el PodMed es como, hago el ejemplo para traducirlo más, es como si fuera un pastel hojaldre. Finalmente estamos integrando varias capas de información que nos permitan, a final de cuentas, tomar una decisión sobre el territorio. Una capa es esta de el análisis de servicios, otra tiene que ver con los riesgos, otra es sobre la disponibilidad del agua y sucesivamente vamos integrando más, ¿no? El tema de movilidad, etcétera. Datos concretos es que en este PodMed estamos planteando una reducción del 41% menos de reservas respecto al instrumento, al PodMed vigente. Y estamos planteando 7% más de hectáreas en protección porque tienen un valor ecosistémico, un valor ambiental. Ahora bien, sobre cuáles son las reservas que tenemos proyectadas, hay de dos tipos. Unas son reservas para vivienda, efectivamente, y otras son reservas para uso industrial. Las reservas para vivienda están en áreas donde hay servicios consolidados y hay servicios en algún nivel de servicio que posiblemente falta consolidar en algo, pero los hay. Y principalmente que tienen conectividad, acceso a transporte público. Desde hacer
recuerdo desde Guadalajara concretamente promovemos algo que se llama desarrollo orientado al transporte, que no estamos inventando el hilo negro, es así como están creciendo, se están desarrollando en las ciudades, que la gente pueda acceder al transporte a menos de 400 metros de distancia. Te diría a grandes rasgos, así es como estamos calculando dónde deben estar las reservas urbanas. Se quitaron gran cantidad de hectáreas de reservas urbanas que estaban en el municipio de Zapotlanejo, por ejemplo, donde tenemos reservas concentradas ahora, te diría, porque posiblemente será una de las críticas, municipio de Tlajomulco, sí, pero es en el eje de la línea 4, donde tenemos un sistema de transporte masivo que puede garantizar esta conectividad y también, pues eso, la conectividad hacia donde tenemos uno de los principales centros de trabajo, que es el municipio de Guadalajara. Ahora, al ser reserva urbana, no necesariamente en automático va a llevar a que se desarrolle. Por supuesto que no. Porque supongo que va a haber filtros a través de estas capas que tú mencionabas, no. Y a final de cuentas digan, esto no procede. Por supuesto, falta un siguiente paso en este análisis, es el municipio. El momento en el que el municipio se siente a realizar sus planes parciales, que ahora sí ya es a determinar posibilidades predio por predio, ahí es donde puedo decir, está bien, el POTMED me dijo que estos son reservas urbanas, pero yo solamente voy a permitir vivienda en esta parte y probablemente estas otras reservas están destinadas para otro uso de suelo, para un crecimiento progresivo, pero falta ese siguiente paso. Nosotros ahorita hacemos una declaración de posibilidades. El municipio lo que hará es aterrizar aún más esa declaración de posibilidades. Ahora, tú enunciaste de algún modo otra de las críticas que se han hecho al modelo de desarrollo que tiene la ciudad, el tema de la densificación. ¿Hasta qué punto realmente ha sido exitoso vincularlo a los corredores de movilidad? ¿Hasta qué punto es un tema que se vive en esta zona de la ciudad, por cierto, de la financiarización, que es un fenómeno que llaman algunos analistas, de la vivienda, que es mucha vivienda, incluso sola, porque se usa más bien para especulación financiera, y que sería un problema serio en zonas que no están necesariamente alineadas a los grandes corredores y que además es vivienda muy costosa? Claro, el POTMED lo que hace, como te decía, es la llamada zonificación primaria, que es, digámoslo de otra manera, estamos viendo una fotografía ampliada sobre la ciudad y estamos determinando el vocacionamiento a una escala mayor, ¿no? Lo que van a hacer los planes parciales es justo aterrizarlo y ahí entonces sí definir, si nosotros estamos diciendo estas zonas son donde se puede generar la vivienda porque hay más servicios, hay más conectividad, los municipios lo que tendrán en todo caso que hacer es generar no solamente en concordancia con el POTMED, decir sí, efectivamente aquí es donde se puede crecer hacia arriba, ¿no? Tienen que definir qué significa ese crecimiento vertical, bajo qué reglas, y también lo que tienen que definir son incentivos para la generación de vivienda adecuada. Hoy no podemos, con la deuda que tenemos en el tema de generación de vivienda social y vivienda para clase media, vivienda en renta, es que se necesita, como decía, salir de la caja y pensar en otros modelos de desarrollo. Como ejemplo, lo que está haciendo el municipio de Guadalajara, porque después dicen, son sueños, ¿no? O sea, que hay idealistas. Hay municipios que ya lo están logrando. Lo está haciendo, insisto, el municipio de Guadalajara. El tema de la vivienda es reconocido en la nueva versión del POTMED, como no sucedió en la anterior, asegura Patricia Martínez Barba. Retomando también este tema que decía sobre la especulación, y lo hablamos dentro del diagnóstico, hoy el tema de la llamada turistificación, mejor conocido como esta renta de vivienda por estancias cortas, lo que ha generado es un impacto en el acceso a la vivienda. ¿Por qué? Por un lado, las rentas se han encarecido porque entonces se compra esta vivienda como una inversión y no para el vocacionamiento que realmente debe tener. Entonces, el POTMED por sí mismo no lo va a resolver todo. Es parte de una estrategia de distintas soluciones. Aquí estamos poniendo las bases. Te diría, otro paso que habría que dar sí tiene que ver con la regulación de este tipo de renta de vivienda.
¿Para qué? Para poder retomar y generar un equilibrio y para que el acceso a la vivienda adecuada sea en zonas que ya tenemos consolidadas para hacerlo así, ¿no? Sobre todo porque tú bien lo dijiste hace un momento, las inversiones fuertes se están dando en la zona consolidada, pero pareciera que cada vez más población se tiene que ir porque no hay vivienda accesible. Así es. Y con esto retomo, Luano, las preguntas que has hecho, ¿no? O sea, ¿qué tanta incidencia puede tener el instituto en estas definiciones? Hoy estamos dando un paso con el PodMed. Estamos presentando una gran visión de ciudad. ¿Qué es lo que sigue? La colaboración con los municipios para la implementación y el seguimiento. No todo es planeación, ¿no? O sea, tenemos que salir también a incentivar otros modelos de vivienda. ¿Cómo? Hay que buscar otros mecanismos de gestión del suelo, otros mecanismos de financiamiento que dejen de ser los tradicionales. Insisto, y no hay nada que inventar. Hay quien ya lo ha hecho y hay quien lo está haciendo en este momento. Entonces, creo que la ciudad de alguna forma ahora está preparada con infraestructura, con equipamiento, con estos instrumentos, y aquí estamos con esa capacidad para colaborar con los municipios en los siguientes pasos. Vale la pena detenerse más en el tema de la necesidad de una política de vivienda, también respecto al diseño del IMEPLAN, si es realmente el pertinente. Pero yéndonos, como tú dices, también a los hechos sobre la implementación y el seguimiento, por supuesto que es necesario que el IMEPLAN se vaya robusteciendo y fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la ciudad nos está representando desafíos como lo estamos viendo en el tema de vivienda. Hoy se necesita una política de vivienda metropolitana. De lo contrario, si cada municipio tiene su propia idea de cómo debe ser la ciudad, ¿no? Entonces vamos a seguir sin ver estos impactos que pretendemos de una ciudad cohesionada que realmente piensa a partir de dónde están sus equipamientos, infraestructuras y de las realidades y necesidades reales de las personas. Pongo para esto el ejemplo, tú ahorita decías, sobre los triunfos, los fracasos de los municipios. Los fracasos luego son los más evidentes. Y con esto lo evidencio con el mismo tema de la vivienda. Si hoy tú revisas en 2024 cuál es la cantidad de producción de vivienda social, o digamos de producción de vivienda a la que se puede acceder con un crédito Infonavit, ya no hablamos de lo que pasa en el sector informal, la producción de 2024 es de 0. ¿No? Y si nos vamos a los años anteriores, tampoco las cifras son buenas. Sí, claro. ¿Cuál es el único municipio que ha generado vivienda de menos de $1 millón, de menos de 700,000 pesos? El municipio de Guadalajara. Tiene su propia política de vivienda que se sale de la caja. Se sale de estos patrones de vivienda horizontal, lejos de la ciudad, desprovista o con déficit de servicios. Guadalajara incentivó a que se construya vivienda de menos de $1 millón y para eso hacen reducciones, descuentos en los costos de la licencia. Guadalajara está generando también vivienda. Es decir, hoy lo que están haciendo municipios como este es algo que se debe replicar a escala metropolitana. Y si tenemos una política de vivienda de escala metropolitana, podemos cuidar un desarrollo también armonioso, justo y equilibrado para todos los municipios, ¿no? Porque luego también aquí no perdamos de vista que también está el tema de la autonomía municipal. Sin embargo, estos han sido temas sobre los que ha habido consenso en los alcaldes de que avancemos de manera coordinada. Eso lo destacaría. Y cierro nada más retomando esta pregunta que decías del IMEPLAN. Sí se necesita fortalecerlo con agencias. El siguiente paso es seguir integrando agencias que nos permitan hacer realmente una gerencia de ciudad. Hay servicios que son comunes a todos los municipios que de lo que requieren es coordinación. ¿Y qué se necesita? ¿De qué sirve que nosotros estemos generando información si esta no se va a tomar en cuenta para la toma de decisiones? Creo que hemos avanzado, creo que hoy los alcaldes están tomando en cuenta la información que nosotros tenemos, el gobernador, para tomar decisiones. Prueba de ello es esta actualización del PodMed y la elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano.
Pero ¿piensas tú que con el marco jurídico que le da vida a IMEPLAN y a la coordinación metropolitana es suficiente o habría que revisarlo también justamente en aras de este fortalecimiento que planteas? Creo que lo que faltaría es un acuerdo, ahora sí que político y presupuestal. Realmente es que tenemos un marco jurídico robusto, tenemos un estatuto orgánico que es el que define cuál es la agenda metropolitana, en qué temas nos podemos coordinar, qué temas y que de ahí se pueden desprender en normas técnicas, en programas, políticas públicas metropolitanas. Eso existe. Que creo que es lo que donde tenemos nuestra área de oportunidad ahora con los próximos gobiernos, en seguirnos coordinando sobre cuáles son esas agendas que hay que tomar a escala metropolitana, y simplemente estamos nosotros preparados para trabajar sobre ellas. Existe la capacidad técnica, existe también este andamiaje normativo. Realmente es una cuestión de, ahora sí que de voluntad en avanzar. No sé si te has puesto a meditar sobre el escenario que se viene. Ustedes de algún modo surgieron en contextos políticos no uniformes, pero bastante poco diversificados en términos de partidismo político. Sí. El gobierno que ha presidido hasta ahora Enrique Alfaro tuvo mayoría en el Congreso 2 trienios, tuvieron los principales municipios metropolitanos. Supongo que esto les dio cierta certidumbre de que podían trabajar porque de algún modo pues hay como una misma línea política, pero lo que se viene, independientemente de que se defina o no un cambio en el ganador de la gubernatura, eso ya está en manos de la autoridad electoral, lo que sí es cierto es que va a haber alcaldes de varios colores y que hay quizás proyectos no tan uniformes o no tan convergentes. ¿Podría el IMEPLAN, en un contexto de enfrentamiento político, trabajar, que lo dejaran trabajar bien? O sea, ¿hasta qué punto en una mesa donde 5 no están de acuerdo o 3 no están de acuerdo, se puede trabajar igual que como se estuvo trabajando? Te diría como lo hemos hecho hasta ahora. Tú bien dices el contexto en el que se dio incluso todo el surgimiento de la agenda metropolitana fue con Enrique Alfaro desde que estaba en el Congreso, ¿no? Sin embargo, hoy hemos trabajado con municipios que son de distinto partido político y hemos logrado avanzar bien. ¿Por qué? No vamos a negar que el instituto tiene su parte política, por supuesto que la tiene, pero es un instituto que se ha mantenido en la cancha técnica y desde ahí es donde ha estado apoyando a los municipios. Generalmente Guadalajara, Zapopan son los municipios que tienen más recursos para tener equipos técnicos más fortalecidos, completos, pero hay municipios como Juanacatlán, Iztahuacán, que sus presupuestos están tan limitados que tampoco tienen para tener una dirección de medio ambiente o una dirección de cambio climático, dirección de movilidad. Y ahí es donde hemos entrado el IMEPLAN, a convertirnos en una extensión de los municipios para apoyarlos en realizar trabajo técnico. Con esto te puedo poner ejemplos, desde realizarles planes de movilidad para algunas zonas en particular nuevas de los municipios, o incluso en el apoyo para la elaboración de instrumentos de planeación. Es decir, nosotros al final de cuentas lo que hacemos es trabajar sin esta visión política, sino más bien en una visión de consensos, articuladora, y en una visión que nos permita seguir promoviendo esta ciudad con la que realmente surgió esta agenda metropolitana. Pero digamos, ustedes tienen una dosis de autonomía. Sí. ¿No sería importante que empezáramos a reflexionar la necesidad de que, pues quizás no se deba llamar poder metropolitano, pero sí una especie de par de otros poderes, que su autonomía fuera mucho mayor y no estuviera sujeta a estos vaivenes de la política de los presidentes municipales y del gobierno del Estado? Bueno, te diría, ya dimos, o sea, creo que ahorita el hecho de que las administraciones del IMEPLAN no vayan en los mismos tiempos de las administraciones municipales o la estatal, este es un paso, ¿no?
el cargo de la dirección general es por 4 años y tiene oportunidades de reelegirse por 2 periodos más. Nosotros en este momento el IMEPLAN pues será una bisagra entre una administración saliente y una entrante para poder dar continuidad a proyectos. ¿Cuál creo que sería una forma natural de ir transitando hacia esta gerencia de ciudad? No digo que un gobierno metropolitano como lo tienen otras ciudades, ¿por qué no? Pero creo que no es, por supuesto, aún el momento, pero sí creo que apostar a una gerencia de la ciudad sobre algunos servicios en particular. Lo estamos viendo con el tema de, primero con este tema de planeación. 2, la operación de la Agencia de Bosques Urbanos que administra más de 500 hectáreas de espacio público en la ciudad bajo un mismo modelo. La otra es la Agencia de Movilidad la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Esta agencia es la que administra semáforos, el sistema de bicicleta pública Mi Bici, balizamiento y quien está llevando también la operación de fotoinfracción, por ejemplo. Entonces, realmente ya estamos operando algunos servicios. Otra de las encomiendas que tenemos y que continuamos trabajando en ella es sobre la posible integración de una agencia metropolitana de residuos. Y otro es el ejemplo que te daba ahora. No descartaría que una propuesta para las siguientes administraciones sea este planteamiento de tener una agencia metropolitana de vivienda. Porque finalmente en esta ciudad vivimos 5.2 millones de habitantes. Las tendencias nos indican que para el 2040 vamos a ser 6.4 millones de habitantes. La mayor parte de la población estamos concentrada en el área metropolitana. Es distinta la política de vivienda, de residuos, de movilidad, de planeación que se necesita para esta ciudad que la que se requiere para una ciudad media, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, y retomando las preguntas que me has hecho, por supuesto que el tema metropolitano cada vez tiene mayor importancia. La movilidad que estamos viendo ahora no solamente es como anteriormente personas de ciudades medias o de localidades rurales migraban a la ciudad en busca de una mejor oportunidad de vida. Hoy también consecuencias del impacto climático como la crisis de agua está movilizando personas a las ciudades en búsqueda de otras oportunidades. Pero ¿cómo pueden trabajar ustedes cuando los jefes son los que se sientan en la Junta de Coordinación Metropolitana, son los alcaldes y es el propio gobernador? Obviamente hay que estar en diálogo, pero el diálogo no es lo mismo cuando se da entre iguales que cuando se da con una subordinación, por lo menos administrativa. Entonces yo te preguntaría, ¿te parece un estatus adecuado para trabajar para ustedes los del IMEPLAN? Sí, porque trabajamos con objetividad y capacidad de gestión. ¿Pero ellos tienen la objetividad también, las autoridades políticas? Por supuesto. O sea, creo que al final de cuentas es una cuestión de sentarse a hablar, ¿no? O sea, de sentarnos con las cartas sobre la mesa. Tengo 2 años al frente del instituto y mi relación incluso con alcaldes que no son del partido en el gobierno es buena. ¿Por qué? Porque para mí todos merecen el No, además tú te tienes que ganar el respeto de todos siendo objetiva y siendo imparcial. Porque eso es ser institucional. Exacto. Porque eso es parte digamos, esa es parte de la esencia de este instituto, el que respondemos para un área metropolitana y por lo tanto trabajamos igual para los 9 municipios y en colaboración con el gobierno del estado. Sí, la próxima administración viene con una configuración distinta en los municipios, en el Congreso. Sin embargo, no podría ser algo distinto de lo que he hecho hasta ahora, que ha sido trabajar con objetividad, con transparencia y con una capacidad de gestión ante los alcaldes, la alcaldesa, en la que vamos a plantear siempre los temas desde la cancha técnica y respetando, por supuesto, siempre el tema de la autonomía municipal.
El IMEPLAN ha terminado el periodo legal de consulta del POTMET y del Programa de Desarrollo Metropolitano. El 19 de agosto de 2024, la institución informó: al cierre de la convocatoria se emitieron cerca de 700 folios de participación de todos los sectores interesados en el desarrollo y ordenamiento metropolitano. En el ejercicio de consulta del primer POTMET se recibieron 74 observaciones. Las siguientes fases consisten en la revisión y contestación de cada observación recibida, mismas que en caso de ser procedentes se deberán ver reflejadas en la versión final de los instrumentos. La consulta se realizó por 45 días, desde que la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó su arranque. El IMEPLAN destaca que participaron cerca de 1,100 personas en sesiones informativas y se generaron más de 47,000 interacciones en el micrositio oficial. Agrega: una vez atendidas todas las personas, podrán revisar las respuestas a través del correo electrónico de la persona participante o a través del sitio web consultapublica.imeplan.mx. Las sesiones públicas fueron en los 9 municipios metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, con la participación de 698 personas. Además, se mantuvieron instalados 9 módulos informativos, uno en cada municipio, en los cuales se atendieron a 428 personas. Hubo además 17 reuniones informativas con el Consejo Estatal de Cambio Climático, el colectivo Un Salto de Vida AC, la Asociación de Colonos de Providencia, Sector Norte, AC, y el colectivo Puerta Poniente, así como asociaciones vecinales de la zona López Mateos, como Bonanza Residencial, El Palomar, Colonos Bugambilias, San Martín del Tajo, El Manantial, Lomas de Santa Anita y Alta California. Hay que señalar que en la mancha urbana existen más de 2,500 asentamientos humanos organizados de diversas dimensiones y de todas las escalas sociales. Prácticamente no han participado en el proceso colonias populares o marginadas. Abunda sobre este proceso la directora Patricia Martínez Barba. Pero el proceso de consulta de 45 días, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? ¿Realmente consideras tú que este tiempo fue el adecuado? Y otra cosa que yo te comentaba antes de que empezáramos a platicar: ¿por qué no generar productos más accesibles para el ciudadano común y corriente? Porque de repente pareciera documento que sí, es necesario darle todo el soporte técnico, pero que nomás lo entienden los especialistas. Bueno, primera pregunta, ¿qué sigue? ¿No? El tiempo. Sí, son 45 días los que están habilitados para este proceso de consulta pública, de acuerdo a lo que nos marca este proceso de cómo debe ser la actualización y la consulta. Está marcado por el Código Urbano, entonces estamos sujetos a ello. Además, se instaló por primera vez el Consejo Consultivo de Desarrollo, que es el que está integrado por diversos actores, funcionarios, academia, sociedad civil, también grupos de desarrolladores, donde nosotros presentamos una metodología sobre cómo considerábamos que se debería llevar a cabo la consulta pública. Sin embargo, quienes la validaron son ellos. Y este consejo es quien lleva la consulta pública. Nosotros como instituto apoyamos a este proceso. Cuando concluyan los 45 días, nosotros estamos obligados por ley a revisar todas las observaciones que se hayan ingresado y a dar respuesta a cada una de ellas, sea procedente, no lo sea o solamente una parte. Y tienes que explicar por qué es procedente o no. Exactamente. Tengo que dar la justificación técnica y la fundamentación jurídica en caso de requerirse. Todas esas observaciones con sus respuestas serán públicas. Por supuesto, cuidando el tema de protección de datos, pero este es un ejercicio de máxima transparencia. Los ajustes que sean procedentes se realizarán a los proyectos que presentamos y los proyectos finales se le presentan a la Junta de Coordinación Metropolitana, quienes lo tienen que aprobar. Una vez que lo aprueban, pasamos a los cabildos a aprobación, sin pasar por comisiones. Y después de cabildo pasamos al registro público de la propiedad y a partir de ahí cobran vigencia estos instrumentos. ¿Cuánto tiempo entonces tú estimarías? En nuestros tiempos óptimos, en septiembre. ¿Y qué pasaría si no se cumplen estos tiempos óptimos? ¿No pasa nada? Pues realmente es que le estamos restando oportunidad a la ciudad. Haz de cuenta una hipótesis, que en un municipio haya impugnaciones y los debates duren más tiempo antes de aprobarlo. Lo que ya sabemos que ha pasado con la ciudad cuando estos temas se entrampan. Damos la oportunidad para que quien quiere hacer lo que quiera, lo haga, ¿no? Porque también para eso no nos ayuda el marco jurídico, donde se establece que después de, si mal no recuerdo, después de 6 años que
que ya tiene un instrumento de vigencia, por lo tanto el tribunal puede tomar a criterio propio la determinación para la emisión de una licencia de construcción, por ejemplo. En nada nos ayuda no tener instrumentos vigentes. Ahora, que ya estaban en ese riesgo por el retraso que hubo en la revisión y en el cambio, ¿no? No, estuvimos en tiempos. Todo salió en tiempos y la otra es, pues también los municipios tendrán que analizar la pertinencia de no aprobar esto, ¿no? O sea, si no salen con esta administración, con las administraciones entrantes, todas por ley están obligadas en su primer año de gobierno a hacer una revisión sobre la pertinencia de actualizar o no sus planes parciales. Digamos que esto se entrampa, no sale, actualizan sus planes parciales, luego se libera, van a tener que volver a actualizar, porque por ley, a partir de que sale el POTMET, tienen un año también para hacer esta actualización. Entonces, aprovechamos este tiempo de consulta pública porque a partir de aquí es desde donde podemos tener un mejor instrumento. Perfectible siempre, ¿no? La ciudad siempre va a un paso más acelerado que el de la misma planeación. Ahora, me preguntabas también por qué no hacemos algo más accesible para la gente. Sí lo vamos a hacer, Agustín. Ahorita justo estamos con proyectos. Lo que queremos es, una vez que tengamos ya una versión final, trabajar en una versión, por supuesto, más sintetizada, pero para eso también estamos trabajando en nuestra página web, desde donde se pueda consultar toda esta información, más como un visualizador de datos, porque sabemos que es una fuente de información para estudiantes, para personas que están buscando dónde hacer sus propias inversiones, ¿no? Si decido dónde me quiero comprar una casa, por ejemplo. Claro, pero ¿no crees que de repente la gente tendría que entender que cuando se planifica de este modo y cuando se toman decisiones sobre el futuro de su ciudad, es sobre su propio futuro? O sea, la gente de a pie tendría que estar más involucrada y opinando más y entrando más en el proceso, no contemplarlo como espectador de lo que dicen los expertos o los críticos y lo que dice la autoridad, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, en este ejercicio de consulta pública hemos salido a hacer audiencias públicas ahora sí, literal, en todas las plazas públicas de los municipios. Y estamos ahorita en una segunda vuelta también presentándolo a los regidores para que sepan qué es lo que va a llegar a aprobación, ¿no? Pero salimos a las audiencias públicas donde llegaba la gente y les explicábamos de qué se trataba, por qué era importante, qué trascendencia tiene, como bien dices, en su vida diaria, ¿no? Los ayudamos a comprender qué significa esto del territorio, el municipio en el que viven, qué hay que proteger. Es un trabajo que no termina con la consulta pública, es un trabajo que tiene que continuar y donde creo que tenemos que reforzar y fortalecer es cuando se llegue a la consulta pública de los planes parciales, porque ahí es realmente donde la gente aún reconoce más, es más sencillo mostrar la importancia que tiene la planeación de la ciudad. Pero el debate no ha terminado. Territorio Reportaje dará espacio a otras visiones críticas desde la sociedad civil, al modelo de ciudad del POTMET, desde la teoría y la práctica, porque el destino de la ciudad es el destino de quienes la integramos. Y las ciudades, como obra humana, pueden morir. Lo han hecho a lo largo del tiempo. Guadalajara no tiene un certificado de inmortalidad, aunque tiene muchos elementos de vitalidad. Vale la pena cerrar este programa con una reflexión de profesionales urbanistas. José Antonio Blasco, Carlos Martínez Arrarás y Carlos Lahoz dicen en una publicación de América Futura del diario El País que hay desde eventos catastróficos que arruinan urbes hasta ciudades que se mueren lentamente. Podemos recordar el desastre de Nueva Orleans que sufrió en 2005, cuando la fuerza extrema del huracán Katrina resquebrajó los diques que la protegían. Otro caso es el de Detroit, abatida por una crisis económica extraordinaria que la ha llevado casi al borde de la ruina. En este caso, los datos demográficos son demoledores, ya que la ciudad, que alcanzó 1.900.000 habitantes en la década de 1950, vería reducida su población drásticamente. En 2010 solo quedaban 700.000 habitantes. Pero también hay riesgos lentos, que no por ello dejan de ser preocupantes. Ciudades como Shanghái o México Distrito Federal se enfrentan a un importante problema derivado de las características del suelo donde se asientan, su hundimiento físico. Durante los últimos 40 años, Shanghái ha sufrido un descenso que ha llegado a 2 metros en algunos puntos. Actualmente, según el Instituto de Geología de Shanghái, parece que se sitúa entre 1.5 y 2 centímetros anuales. Esto es debido al peso excesivo de los numerosos rascacielos y edificaciones en altura sobre el
fondo blando aluvial que soporta la ciudad. Disponemos de grandes avances tecnológicos para enfrentarnos a todas estas situaciones límite, pero nuestra sociedad debe reflexionar, agregan los autores, sobre los peligros que acechan en nuestras ciudades e intentar, al menos, no incrementar los riesgos, particularmente los derivados de la acción del ser humano, porque son muchas las ciudades muertas que nos miran en silencio a través de sus vestigios para advertirnos de que, a pesar de su aparente solidez, las ciudades son frágiles y pueden caer en el abismo de la historia. Este es el gran reto, la necesidad de tener éxito en la construcción de una ciudad como lo es el área metropolitana de Guadalajara. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.